Muy buenas, ¿qué tal estáis? Vamos a grabar, bueno, yo voy a grabar, vamos a hacer la última clase de glúteo número 9 y vamos, bueno, como os dije, vamos a hacer los ejercicios que ya hemos llegado a esa progresión sin complicarnos en aprender nuevos ejercicios, pero vamos a darle un plus de intensidad en la forma en que lo hacemos, ¿vale? Entonces vamos a necesitar la goma y vamos a necesitar peso, ¿vale? Y la colchoneta. Entonces, como hemos hecho los últimos días, empezamos el calentamiento con los equilibrios para activar el glúteo medio sobre todo. Te colocas en una pierna, haces una pausa y cambia, ¿vale? 10 veces, venga. 1, 2, primero, antes de cambiar, antes de dar un nuevo paso, pausa, equilibras y luego cambias. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, desde aquí, básico, subo y bajo una pierna. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, y ahora elevo los talones igual, despacio, sin que sea un movimiento brusco. Venga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, y ahora en equilibrio, o me puedo apoyar en alguna pared o en una superficie, voy a bascular una de mis piernas, la pierna izquierda por ejemplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambias, igual con la otra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, y ahora giro delante y atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, nos vamos a la colchoneta. Nos tumbamos boca abajo, apoyamos la frente en las manos, este ya lo conocéis. Venga, inspiras y al expirar subes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hacemos 10 más, ¿vale? Va. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Te tumbas de lado, apoya la cabeza, extiende las dos piernas, el brazo que está arriba apoyado en el suelo dándote equilibrio, subes una pierna y luego la otra. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 y 10. Cambia. Al otro lado igual. Venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. De para arriba. Ok, extiendes pierna derecha. Recuerda, la gente que suele usar la almohada, que la usa, ¿no? Las dos rodillas a la misma altura, 10 círculos pequeñitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambia el sentido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora 5 grandes. 1, 2, 3, 4 y 5. Cambia el sentido. 1, 2, 3, 4 y 5. Cambio de pierna. 10 pequeñitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambia el sentido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Grandes. 1, 2, 3, 4, 5. Cambia. 1, 2, 3, 4 y 5. Ok. Vale, hacemos el puente como el último para preparar el primer bloque con las dos piernas. Elevas un poquito la planta de los pies. Va. 1, 2, separa las rodillas, recuerda. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, desde aquí tenemos preparado el peso y la goma, que yo la tengo aquí atrás. Vamos a empezar, ¿vale? Vamos a empezar con la serie. Entonces vamos a hacer de algunos ejercicios, lo vamos a hacer por 30 segundos por tiempo, y otro ejercicio lo vamos a hacer por repeticiones, ¿vale? Y vamos a hacer solo un bloque exigente con ejercicios que ya conocemos para trabajar el glúteo, ¿vale? Ok, entonces empezamos con la pierna derecha, como lo hicimos en la última. Usamos la goma. Primer ejercicio, el puente con una sola pierna, ¿vale? Esta la colocas bien, la cajas arriba, la pierna izquierda, y con la derecha haces fuerza para subir, presionando la goma contra el suelo, que te obliga a hacer más fuerza con el glúteo, ¿vale? Este lo hacemos por tiempo. El móvil está por donde está. Aquí. 30 segundos desde que te dé la señal. Prepararse. 3, 2, 1. Vamos allá. Pierna derecha en el suelo. Inspiras. Expiras al subir. Ok, cambia, igual con la otra. Ya. Ok, nos levantamos, vale, y ahora es por repeticiones, con la goma,
pisas con tu pierna derecha y sujeta la goma con tu mano derecha. Alineando las caderas, utilizas la toalla para arrastrar el pie atrás, ya lo conocéis, y volver, ¿vale? Vamos a hacer 10 repeticiones. 3, 2, 1, va. Espalda recta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, que note que hay tensión en la goma cuando subes, ¿no? 7, 8, 9 y 10. Cambio de pierna. Igual con la otra. Más o menos la misma tensión. Pisas con tu pierna izquierda, la toalla en la pierna derecha. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok. Quitas, va. Te tumbas alguno de tus lados, 30 segundos. Ya lo conocéis. La punta del pie siempre apuntando hacia el suelo. 3, 2, 1, caderas alineadas, va, involucrando el glúteo medio, subir y bajar. Diez segundos y cambiamos de lado. Ok, cambia. Os doy la espalda. Lo importante aquí es la alineación de las caderas. Ya, vamos. Punta del pie hacia el suelo. Venga, 30 segundos. Siempre en la punta del pie, el dedo gordo está mirando al suelo. Y así involucras bien esta zona. Si pierdes la alineación de la cadera, pierdes también la activación del glúteo, que es lo que buscamos. 10 segundos. Ok. Nos vamos arriba y cogemos el peso, que para hacer este ejercicio, que lo hemos hecho las últimas veces sin peso, ¿no? Alineas caderas aquí también, alineas rodilla, tobillo, cadera, y desde aquí bajar y subir 10 veces. Vamos allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cámbiate. Vamos allá. Venga, 3, 2, alíñate bien. 1, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Ok? Cogemos la goma, vamos con 30 segundos, pisamos la goma con las piernas separadas a lo ancho más o menos de la cadera. Si tu prenda elástica o tu goma es muy delgada, que estés pisando más cerca de los dedos de los pies que de los talones. Vamos allá, 30 segundos. 3, 2, 1, espalda recta, cruza, va. Cuentas 3 y vuelves controlando, que no te regrese con un latigazo. 3, vuelvo. Ok, descansa, 30 segundos y hacemos la segunda vuelta. Vamos a hacer 2 vueltas nada más. Es exigente porque
la vez pasada hicimos primero pierna derecha, luego pierna izquierda y luego le metimos un bloque más con 2 ejercicios. Esta vez estamos haciendo todo seguido, eso lo hace más exigente y además por repeticiones en tiempo que también lo hace más exigente. Entonces vamos a hacer solo 2 vueltas, que 2 vueltas ya le va a dar en el papel, en mi papel, es un plus más de intensidad. Si tú quieres hacer una tercera vuelta, pues es esto que vamos a iniciar ahora una vez más, ¿vale? Y además tienes un vídeo por ir para atrás hasta este momento que estoy hablando y hacer una tercera vuelta, ¿vale? Ok, el primero, el puente con una sola pierna, con la goma. La gente que suele usar la almohada para la cabeza, que la busque. 3, pierna derecha en el suelo, 2, pierna izquierda arriba, 1 y comenzamos. Elevas un poquito la planta del pie. Ok, cambiamos. Igual con la otra. Vale. Nos levantamos. Son 10 repeticiones. Pisas la goma con tu pierna derecha y la sujetas con tu mano derecha. Tensas el pie izquierdo sobre la toalla para rodar, para deslizarte en el suelo. Vamos allá. Espalda recta. 1. Que la goma te haga tensión al subir. 2. Y que esa tensión la subas o la venzas con la pierna que está apoyada, con el glúteo sobre todo. 3, son 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambia. Ahora pisas con la pierna izquierda, sujetas con la mano izquierda y la toalla para deslizar en la pierna derecha. Vamos allá. Venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, nos vamos a la colchoneta, nos tumbamos de lado. 3, 2, 1, vamos allá. Dedo gordo hacia el suelo, subir y bajar. Caderas alineadas. 30 segundos. Fijaros cómo la punta siempre está hacia abajo, ¿no? No pasa esto, siempre allá abajo. Y la pierna no está aquí adelante, está alineada también la rodilla con la cadera, misma línea. Cambia de lado. Venga, ya. Ok, nos levantamos y sujetamos el peso. Venga, vamos allá, con cualquiera de tus piernas. Apoyas la pierna atrás, sujetas el peso, alineas tobillo, rodilla, cadera, caderas entre ellas,
Son 10. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambias. Igual con la otra. Alineas. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok. Y el último, sujeta la goma para pisarla. Separación a lo ancho. Recuerda, si tu goma es muy delgada, que esté tocando o pisando con los dedos de los pies o con los metatarsos un poquito por detrás de los dedos, ¿no? Más que por el talón. 3, 2, 1. Vamos allá. Espalda recta. Va. 1 aquí. 3 segundos y vuelves. Ok, muy bien, quitamos la goma, abro el crono. Ok, glúteo, como te dije, ahora si quieres más, ya es más intenso que la última clase, pero si tú necesitas más, haz una tercera vuelta, como la que acabamos de hacer, una tercera, y cuarta si quieres, ¿no? Si quieres tener tus glúteos muy bonitos. Vale, vamos a hacer los estiramientos que siempre hacemos para terminar esta última clase del glúteo. Número 9, nos tumbamos en la colchoneta, cruzamos pierna derecha sobre izquierda, presionas hacia ti y estiras. Glúteo. Ok, misma pierna, cruzas más cerrado, sujetando por detrás o una mano en cada rodilla, presionas y estiras. Mira, pedal. Apoyas, ahora con la mano contraria a la pierna que está arriba, giras hacia el lado contrario de la pierna y estiras sin que se levante este hombro que está aquí, ¿no? Yo estoy sujetando con mi mano izquierda mi rodilla derecha y estoy girando o rotando hacia el lado izquierdo. Ok, vuelves utilizando el codo como palanca. Y cambia de pierna. Pierna izquierda sobre derecha, eleva las dos, presionas y estiras. Vale, el cruce más cerrado. Sujetas presionando tus piernas por detrás o una mano en cada rodilla. Ok, le apoyas, mi mano derecha sujeta la rodilla izquierda y giro hacia el lado derecho sin que se levante mi hombro izquierdo. Apoyas el codo, vuelves a la posición central. Vale, sujetamos los tobillos, presionas con tus codos las rodillas hacia el suelo y estiras. Zona del aductor. Juntas las rodillas, abrazas las piernas, presionas hacia ti. Ok, sueltas. Muy bien, hecho, glúteo número 9. Cualquier pregunta me decís, si podéis repetir todas las veces que podáis repetir los 9 vídeos, pues genial. Siempre que lo hagáis en progresión, ¿vale? Podéis empezar desde el 1 e ir subiendo hasta el 9, o no dejar de hacer y entonces hacer pues el 9 o el 8, repetirlos, ¿no? Y es un buen trabajo de glúteo no solamente para que se vea bonito, que también,
sino que sobre todo para que sea saludable a posteriori, ¿no? Para que nuestro cuerpo pues, no sufra tanto a medida que avancemos en edad, ¿vale? Bueno, besos y abrazos, nos vemos, adiós.